Друзья? А кто друзья? Друзья кто? А по какой статье вы ранее судимы? Давно освободились? Ah, sí. Por alguna u otra razón, siempre nos ha llamado más la atención las organizaciones que operan a las sombras. Aquellas que sus actividades no se pueden realizar a plena luz del día debido a que sus acciones pueden ser mal vistas por el público e incluso, en algunos casos, llegar a ser completamente ilegales. Religiones, sectas, mafias, tenemos un gran repertorio que van desde películas hasta obras literarias que hablan respecto a esto. Por lo cual, puede que te suene familiar el nombre de la Bratva o mafia rusa. En muchas ocasiones vemos cómo ilustran y muestran sus peculiaridades mediante una mezcla de simbologías y términos que a veces no son del todo cierto en películas y series. Pero sí, siempre nos dan a conocer su gran naturaleza sádica y salvaje. Pero, ¿cómo es que realmente funcionan? Y más importante aún, ¿cómo se originó esta gran cédula criminal? Unión Soviética, 1950. Ok, para ponerte de una forma un poco más clara cómo la mafia llegó a ser lo que conocemos hoy en día, necesitaré que tú uses un poco de tu imaginación. Y sí, como bien dijimos, estamos en 1950. Y ser un ciudadano en la gran, poderosa y sobre todo fría Unión Soviética no es tarea fácil para ti. Un simple ciudadano que trata de subir de la manera en la cual pueda en un país al que últimamente no le ha ido del todo bien. Bueno, ha pasado por muchos cambios. Como por ejemplo, no sé, 1917. ¿Te suena esa fecha? Sí, la Revolución Rusa, que te hizo pasar de vivir como un pobre campesino gobernado por unos autócratas a un gran y fuerte compatriota, ¿qué digo compatriota? A un gran camarada en esta nueva cosa llamada comunismo, en la cual una de sus principales acciones fue tomar todo lo que tu pueblo producía, desde la agricultura hasta la ganadería, dando lugar al Holodomor, o la Gran Hambruna, de 1932 a 1933, haciendo que millones de personas literalmente murieran por causa de hambre. Así es, por no tener nada que llevarse a la boca. Entonces estás ahí, muriendo de hambre, y sin tener la posibilidad de comprar algo ya que el gobierno es quien administra todo, pero hey, hablando de todo, que no todo le pertenece a todos en esta nueva forma de gobierno, por lo cual el pan que tiene esta persona no es de él, ni tampoco mío, es de todos. Pero yo entro en parte de todos, así que también es mío, ¿cierto? Bueno, el punto es que estás muriendo de hambre y necesitas comer, por lo cual empiezas a robar para poder sobrevivir, pero esto no es algo nuevo. No, los Borbesakone, o ladrones de ley, llevan desde las épocas zaristas, siendo asaltantes, ladrones y asesinos de gente que pertenecía a la administración real para poder sobrevivir, y también como forma de protesta que el gobierno. Pero la diferencia es que ahora eran muchísimas más personas las que estaban en esta situación. Personas que procedían de distintos estados que se habían adherido a la Unión Soviética, como lo son Armenia, Ucrania, Georgia, Letonia, Lituania, Uzbekistán, Kazajistán, entre otros. Sí, muchísimas personas de muchísimas partes de la Unión Soviética con muchísima hambre que habían perdido el miedo al gobierno y actuar en su contra para sobrevivir, al igual que tú. Entonces, son llevados a un lugar muy especial con el que se trata con este tipo de personas que presentan estos comportamientos. Sí, creo que ya sabes a dónde vas. El Gulag. Sí, el Gulag. Infiernos fríos en los que la muerte es la opción más humana para cualquiera. Ahí, en ese frío mundo hostil, es cuando encuentras toda esa variedad de personas. Fue ahí cuando los grupos criminales de la Bratva se dieron cuenta de que necesitaban evolucionar para sobrevivir, dando lugar a la siguiente fase de una más estructurada y jerarquizada organización de los Borbesakone, como una auténtica mafia.
Sobrevivir, sí, esa es la única palabra que los Borbes-Sakone tenían en mente estando en los gulags. Pero estando en esa situación tan especial en la que un gobierno totalitarista se está siguiendo y convives con gente muy distinta entre sí que proviene de varios lugares, tienes que empezar a hacer las cosas distintas. Como por ejemplo, adaptarte, sí. Y los Borbes-Sakone se adaptaron de forma muy distinta a la cual operan otras mafias en el mundo, como son la Yakuza o la Cosa Nostra, en la que las limitaciones de participación eran muy evidentes basados en tu nacionalidad. Para los Borbes-Sakone no era obligación ser ruso, es más, ni siquiera era necesario hablar ruso del todo bien en dado caso de que no fuera tu lengua materna. Lo único que importaba era que conocieras la simbología interna, mediante tatuajes para entender no solo la trayectoria y rango de los demás miembros, sino también su forma de pensar. Por ejemplo, los tatuajes asociados con los ladrones de ley incluyen, pero no se limitan a, la estrella de 8 puntos. Es el tatuaje principal del mundo de los ladrones y suele aparecer en los hombros. Madonna y su niño, o que en este caso, Santa María y el niño Jesucristo, indica un estilo de vida criminal desde una edad temprana. Un tatuaje de araña. Al mirar hacia arriba denota un criminal activo. Boca abajo denota a alguien que ha dejado el estilo de vida. Una A en un círculo, hecha en el estilo de un anillo en el dedo, indica anarquista. Una calavera dentro de un cuadrado, que puede ser en un anillo en el dedo, indica una condena por robo agravado. Una pastilla con una cruz ortodoxa en el interior, como un anillo en el dedo, indica un ladrón político. Un círculo con la mitad izquierda negra y la mitad derecha blanca, como anillo en el dedo, indica a alguien que se mueve alrededor de los ladrones políticos, pero no es uno de ellos. Y sí, podríamos seguir hablando de los distintos significados que tienen los tatuajes dentro de la mafia rusa, pero además de entender los tatuajes, tienes que entender algo un poco menos visible, por así decirlo, que es su ponyativa, o las leyes con las cuales ellos se rigen, ¿sí? Así es, hasta los mismos Borbes-Sakone tienen leyes o reglas, las cuales regulan su comportamiento y con los otros miembros, las cuales son: 1. Defiende y ama a tus parientes, madre, padre, hermanos, hermanas. 2. No tener una familia propia, sin esposa, sin hijos. Sin embargo, eso no te impide tener un amante. Razón: evitar peligros para mujeres y niños. 3. Nunca, bajo ninguna circunstancia, trabaje, no importa cuán dificultad te digan, vive solo de los medios obtenidos del robo. 4. Ayuda a otros ladrones, tanto como apoyo moral como material, utilizando la comuna de los ladrones. 5. Mantenga información secreta sobre el paradero de cómplices, es decir, guardias, distritos, escondites, apartamentos seguros, etc. 6. En situaciones inevitables, si un ladrón está siendo investigado, asuma la culpa por el crimen de otra persona. Esto le da a la otra persona un tiempo de libertad. 7. Exigir una convocatoria de investigación con el fin de resolver disputas en caso de conflictos entre uno mismo y otros ladrones o entre ladrones. 8. Si es necesario, participe en dichas consultas. 9. Ejecutar el castigo del ladrón infractor según lo decidido por la convocatoria. 10. No se resista a llevar a cabo la decisión de sancionar al ladrón infractor que sea declarado culpable con el castigo que determine la convocatoria. 11. Domina bien la jerga de los ladrones, el fenba. 12. No apostar sin poder cubrir pérdidas. Las pérdidas deben cubrirse en el tiempo acordado. 13. Enseña a los principiantes jóvenes. 14. Tenga, si es posible, informantes de las bases de los ladrones. 15. No pierda su capacidad de razonamiento al consumir alcohol. 16. No tener nada que ver con las autoridades, particularmente con la autoridad laboral, y no participar en actividades públicas ni unirse a ninguna organización comunitaria. 17. No tomar armas de mano de las autoridades. No servir en el ejército. 18. Cumpla las promesas hechas a otros ladrones. Ahora bien, teniendo en cuenta la situación tan extremista en la cual se encontraban en los gulags y sabiendo lo exigente que podría llegar a ser su reglamento incluso para ser criminales, no es de extrañar que ciertos miembros hayan optado por hacer las cosas un poco distintas para poder salir de esa situación. Durante la invasión de Hitler a la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial, Stalin, el entonces gobernante de la Unión Soviética en aquella época, estaba reclutando a más hombres para luchar por la nación, lo cual significaba que tenía que bajar sus estándares para lograr ese cometido, ofreciendo libertad a los prisioneros si se unían al ejército. Muchos, ante esta gran oportunidad, acudieron en masa para ayudar en la guerra. Pero sí, este acto traicionó por completo los códigos del mundo de los ladrones acerca de no aliarse con el gobierno. Aquellos que optaron por no luchar en la guerra se refirieron a los traidores como suka, que significa, tras literal el ruso, perra.
Así es, los traidores aterrizaban en la parte inferior de la jerarquía, lo peor de lo peor, lo más bajo. Desterrados, los Zuca se separaron de los demás y formaron sus propios grupos y bases colaborando con los funcionarios de la prisión. Así es, seguían trabajando con el gobierno. Y podríamos decir que esto valió la pena, ya que al final se dieron el lujo de ocupar puestos mucho más cómodos que aquellos que no habían ido. Pero sí, toda esta situación de traición hizo que estallaran guerras de Zucas o perras desde 1945 hasta 1953, con muchas muertes todos los días. Lo más irónico de todo esto, por decirlo de alguna manera, es que los funcionarios de la prisión, que en un inicio alentaron a que fueran a la guerra, una vez que estos volvieron, alentaron a aquellos que se habían quedado a librarse de aquellos que los habían traicionado, viéndolo como una forma de librar las cárceles de este tipo de criminales. Durante la primera década de los 70 y los 80, la mafia rusa presentó su primera oportunidad de internacionalización, por así decirlo, debido al hecho de que Estados Unidos había expandido sus políticas de inmigración, permitiendo que muchos judíos soviéticos se establecieran en un área al sur de Brooklyn, conocida como Brighton Beach, o a veces apodada como Little Odessa. Aquí es donde comenzó el crimen organizado ruso en los Estados Unidos. El primer caso conocido de crimen ruso en el área fue a mediados de la década de los 70 por la pandilla de la Bolsa de Papas, que en sí estaba conformado de un grupo de estafadores disfrazados de comerciante que le decían a los clientes que estaban vendiendo rublos de oro antiguos a bajo precio, pero de hecho les daban bolsas de papa cuando las compraban por miles de dólares. For all of us here at ABC News, good night. La caída de la Unión Soviética dejó un abismo económico, moral, social extremadamente grande que obviamente la mafia se apresuró en llenar, pero con la diferencia de que esta vez habían centenares, millares de personas que quedaron sin trabajo, sin dinero, con hambre, y esto le daba la facilidad a la mafia de poder reclutar legiones de mano de obra. Así es, entre los cuales podían estar, policías, militares, veteranos de guerra, todos sin excepción se ofrecían sin dudarlo. Antiguos miembros del KGB y exfuncionarios del gobierno pusieron sus contactos al servicio del crimen organizado, incluyendo el tráfico de drogas y armas, lo cual significaba que en la década de los 90 nadie estaba a salvo. Si eras una empresa, si eras una fábrica, estabas obligada a llegar a un acuerdo con la mafia. De lo contrario, eras saboteado o completamente eliminado. A estas alturas, el FBI consideraba a la mafia rusa como la más violenta de todas, a la vez que tenía una diferencia muy particular de todas las demás. Muchos de sus miembros eran licenciados, ingenieros, letrados, economistas, científicos, empleados de oficinas, políglotas, sanguinarios e instruidos en artes marciales. Cuando empezaron a comprender el problema, la mafia ya no solo había ocupado el vacío de poder en Rusia, sino que muchos de sus hombres más temibles ya estaban dispersos en otros países, con lo que no solo estaban activos en la mayoría de los sectores de la sociedad rusa, sino que internacionalmente hablando, eran los más poderosos. Hoy en día, la mafia rusa no es lo que solía ser. La caída de la Unión Soviética y la gran necesidad de sobrevivir hicieron que esta célula criminal se inclinara por y para el dinero. Pero independientemente de todos los cambios, siempre van a haber constantes que nunca van a cambiar. La más importante es que en esta mafia nadie manda si no es capaz de ensuciarte las manos y hacer lo necesario, como presionar el gatillo cuando esto sea necesario.